Vamos a hacer una introducción sobre capacitores e inductores, sus principios de funcionamiento y de construcción. Un capacitor son dos placas de un material conductor separadas por un material dieléctrico. El principio es el almacenamiento de energía en un campo eléctrico. Su ecuación se puede ver en la esquina inferior izquierda y el símbolo en un circuito eléctrico se puede ver en la esquina inferior derecha. La capacitancia, que es la letra C en la ecuación, es una medida de la oposición al cambio de voltaje en el capacitor. La unidad son faradios, que también se pueden expresar como amperiosegundos por voltio, y depende de tres cosas, temas de construcción, que es el epsilon, que es la permitividad del material dieléctrico que está entre las dos placas, el A, que es el área de las placas conductoras, y D, que es la distancia entre esas placas. Como pueden ver, la dependencia tanto de epsilon como del área es directamente proporcional y en el caso de la distancia es inversamente proporcional. Cosas importantes sobre el capacitor. Primero que todo, como podemos ver en la ecuación que se encuentra ahí hacia la derecha, si la derivada del voltaje fuera cero, la corriente sería cero. Por lo tanto, en corriente directa, que el voltaje no cambia, el capacitor se comportaría como un abierto, porque la corriente sería cero y una corriente cero es equivalente a un abierto. Después, para que la derivada exista, el voltaje no debería tener ninguna discontinuidad. Por lo tanto, un capacitor no permite cambios instantáneos en el voltaje entre sus terminales. Además, la corriente del capacitor sí puede cambiar de valor o de dirección abruptamente. Y muy probablemente necesitará inclusive hacerlo para justamente mantener el voltaje sin cambios abruptos o instantáneos. Luego, un capacitor ideal no disipa potencia, solo almacena y libera energía. ¿Cómo combinamos los capacitores en serie? Pues es básicamente lo opuesto de lo que hacemos con resistencias. O sea, es lo mismo que resistencias en paralelo. Los capacitores en serie, el caso general, es el inverso de la suma de inversos. Haciendo el inverso de la suma de los inversos, podemos sacar la capacitancia equivalente. Y en el caso especial de dos capacitores, podemos usar la misma fórmula que usábamos para el caso especial de dos resistores en paralelo. Que en este caso sería el caso especial de dos capacitores en serie que se podrían combinar en una capacitancia equivalente de C1 por C2 entre C1 más C2. Capacitores en paralelo, como se los esperaban, me imagino, se suman simplemente, tal como sucede en las resistencias en serie. Entonces, si queremos sacar la capacitancia equivalente de ese circuito en paralelo, simplemente sumamos C1 más C2 más C3. Ahora vamos a pasar a inductores. El inductor es una bobina de alambre conductor enrollada en un núcleo de un material ferromagnético. Y el principio es que es almacenamiento de energía en un campo magnético. La ecuación la pueden ver en la esquina inferior izquierda y el símbolo en la esquina inferior derecha. La inductancia es una medida de la oposición al cambio de la corriente en el inductor. La unidad son los henrys, que también se podrían expresar como voltios segundos por amperio. Y depende, desde el punto de vista de construcción,
de la longitud del cable conductor, el número de vueltas que el alambre conductor da alrededor del núcleo, A, que es el área de la sección transversal del núcleo, y mu, que es la permeabilidad del material ferromagnético del núcleo. Entonces, como pueden ver, la inductancia depende de varios parámetros, pero tiene una dependencia inversamente proporcional a la longitud del cable. Tiene una dependencia cuadrática del número de vueltas del alambre conductor y tiene una dependencia directamente proporcional tanto del área de sección transversal como de la permeabilidad del material. ¿Qué pasa en el caso del inductor? Bueno, si la derivada de la corriente es igual a 0, el voltaje sería igual a 0. Por lo tanto, en corriente directa, que no cambia la corriente, el inductor se comporta como un corto. Su voltaje se hace 0 y eso sería el equivalente a un corto. Luego, para que la derivada de la corriente en el tiempo exista, la corriente no debe tener discontinuidades. Por lo tanto, un inductor no permite cambios instantáneos en la corriente. En cambio, el voltaje del inductor puede cambiar de valor y o de polaridad abruptamente, sin ningún problema. Y nuevamente, inclusive es muy probable que necesite hacerlo para mantener la corriente continua, ¿verdad? Sin discontinuidades. Un inductor ideal no disipa potencia, solo almacena y libera energía. ¿Cómo combinamos inductores en serie? Bueno, igual que los resistores, si tenemos 3 inductores en serie, simplemente hacemos la suma L1 más L2 más L3 y con eso sacamos la inductancia equivalente. ¿Cómo combinamos inductores en paralelo? Bueno, en este caso sería igual que las resistencias también. El caso general sería que es el inverso de la suma de los inversos. Con eso podríamos sacar la inductancia equivalente. Y en el caso especial de 2 inductores, podemos simplemente, para sacar la inductancia equivalente, hacer la multiplicación L1 por L2 entre la suma L1 más L2. En resumen, tenemos 2 elementos nuevos, el capacitor y el inductor. En el caso de la ecuación voltaje-corriente, en el capacitor, si nosotros integramos a ambos lados de la ecuación que originalmente vimos, que era la corriente-voltaje, obtenemos esa expresión, que es una integral, que pueden ver ahí, y la ecuación corriente-voltaje es la que vimos en la presentación anteriormente. En el caso de inductor, la ecuación voltaje-corriente es la que vimos en la presentación, y la ecuación corriente-voltaje es integrar a ambos lados de esa ecuación, y hacer los despejes correspondientes e integrar a ambos lados. Y con eso obtendríamos esa expresión para averiguar la corriente. Como pueden ver, tanto en la ecuación voltaje-corriente del capacitor como en la ecuación corriente-voltaje del inductor, existe una dependencia del voltaje en el tiempo inicial o de la corriente en el tiempo inicial en el caso del inductor. Lo que indica que el capacitor depende de su historia anterior. Y eso es una de las cosas que nosotros vamos a tener muy presentes a la hora de analizar estos problemas.